Ok, dice Juan el Bautista estaba predicando y bautizando en Betábara, al otro lado del Jordán. No quedaba muy lejos del lugar donde antaño Dios había detenido el río en su curso hasta que pasara Israel. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Se acuerdan de ese episodio de la historia del éxodo de Israel, cuando el Señor los llevó de Egipto, ¿no es cierto? Pasaron el Mar Rojo en seco y después de eso, lamentablemente, tuvieron allí contratiempos bastante grandes y se demoraron 40 años en entrar finalmente a la tierra prometida, pero al final el Señor logró introducirlos en la tierra prometida, pero para poder cruzar el río Jordán, el Señor tuvo que volver a hacer un milagro que les recordó a lo que había hecho con sus padres cuando los hizo pasar a través del Mar Rojo. Allí se detuvo la corriente eh, del río Jordán y dice la Biblia que se formó un montón en el lado de las aguas arriba, ¿no es cierto? Las aguas, yo me imagino que comenzaron a acumularse como si fuera un dique, ¿sí? Una represa. Y en el otro lado, aguas abajo, el río se secó. Las aguas siguieron su curso hasta que se acabaron, ¿no es cierto? Se secaron y así quedó descubierto el lecho del río para que el pueblo de Israel pudiera pasar. Esto, según la sierva del Señor, estaba cerca de donde Juan el Bautista ahora estaba bautizando. ¿Ya? Estaba cerquita. Dice, a corta distancia de allí, la fortaleza de Jericó había sido derribada por los ejércitos celestiales. El recuerdo de dichos sucesos revivían, revivía en este tiempo y prestaba conmovedor interés al mensaje de Juan el Bautista. Qué lindo, ¿no es cierto? Qué lindo cuando los israelitas venían entonces a escuchar a Juan el Bautista y tenían allí como testigos mudos de la historia de Israel, del cuidado de Dios por ellos, eh, la ciudad que antaño había sido conquistada gracias al poder de Dios y también, por supuesto, el paso milagroso del río Jordán. Dice, ¿no habría de volver a manifestar su poder para librar a Israel, aquel que había obrado tan maravillosamente en tiempos pasados? Tal era el pensamiento que conmovía el corazón de la gente que diariamente se agolpaba a orillas del Jordán. La predicación de Juan se había posesionado tan profundamente de la nación que exigía la atención de las autoridades religiosas. El peligro de que se produjera alguna insurrección inducía a los romanos a considerar con sospecha toda reunión popular y todo lo que tuviese el menor viso de un levantamiento del pueblo excitaba los temores de los gobernantes judíos. Juan no había reconocido la autoridad del Sanedrín ni pedido su sanción sobre su obra, y había reprendido a los gobernantes y al pueblo, a fariseos y saduceos por igual. Sin embargo, el pueblo le seguía ávidamente. El interés manifestado en su obra parecía aumentar de continuo. Aunque él no le había manifestado deferencia, el Sanedrín estimaba que por enseñar en público se hallaba bajo su jurisdicción. Ese cuerpo estaba compuesto de miembros elegidos del sacerdocio y de entre los principales gobernantes y maestros de la nación. El sumo sacerdote era quien lo presidía por lo general. Todos sus miembros debían ser hombres de edad provecta, aunque no demasiado ancianos. Hombres de saber, no sólo versados en la religión e historia de los judíos, sino en el saber general. Hermanos, es importante, ¿no es cierto?, que aunque nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad?,
a mirar a los fariseos y a los saduceos como gente, digamos, inclusive despreciable por toda la oposición que hicieron contra Jesucristo. La verdad es que tenemos que ser bien honestos en nuestra apreciación y, y si somos objetivos, en realidad, hermanos, esa gente era la gente más instruida y educada de ese momento. ¿Ok? Sería probablemente el equivalente a una reunión de todos los líderes de nuestra iglesia, por ejemplo. ¿Ya? Los pastores de más alto rango, presidentes de asociaciones, el presidente de la asociación general, personas de muy alta estima dentro del pueblo del Señor. ¿Ya? Esa era la gente que estaba presente allí, en ese lugar. Dice, debían ser sin defecto físico y hombres casados, y además padres, pues así era más probable que fuesen humanos y considerados. Su lugar de reunión era un departamento anexo al templo de Jerusalén. En el tiempo de la independencia de los judíos, el Sanedrín era la corte suprema de la nación y poseía autoridad secular tanto como eclesiástica. Aunque en el tiempo de Cristo se hallaba subordinado a los gobernadores romanos, ejercía todavía una influencia poderosa en los asuntos civiles y religiosos. Era difícil para el Sanedrín postergar la investigación de la obra de Juan. Algunos recordaban la revelación dada a Zacarías en el templo y su profecía de que su hijo sería el heraldo del Mesías. En los tumultos y cambios de 30 años, esas cosas habían sido en gran parte olvidadas. Ahora la conmoción ocasionada por el ministerio de Juan las traía a la memoria de la gente. ¿Ok? Entonces no debemos nosotros pensar que la gente en general en aquel tiempo era ajena a todas estas cosas sobrenaturales, digamos, que habían marcado la llegada de Cristo al mundo. ¿Ya? Esas historias que se nos cuentan al inicio de los evangelios, de lo que sucedió con el nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Con su concepción, con su nacimiento, las profecías que se dijeron en ocasión de, digamos, de la presentación y de la circuncisión de Cristo, y todas esas cosas que acompañaron a, digamos, a estos dos héroes, ¿no es cierto? Uno menor, por supuesto, que nuestro Señor Jesucristo, pero el cielo se encargó de llenar la escena y el momento de señales y de avisos, digamos, que algo gigantesco, que algo grande estaba pasando en la historia del mundo. Y la gente no era ajena a esto. La gente estaba al tanto de eso que había sucedido y la gente reconocía que Juan el Bautista era ese niño, ¿no es cierto?, que había sido concebido milagrosamente a una edad muy anciana, ¿no es cierto?, por sus papás y que había sido anunciado como el heraldo del Mesías. ¿Ya? Así es que la gente tenía mucha expectativa de lo que estaba sucediendo. Dice, hacía mucho que Israel no había tenido profeta. Hacía mucho que no se había realizado una reforma como la que se presenciaba. El llamamiento a confesar los pecados parecía nuevo y sorprendente. Muchos de entre los dirigentes no querían ir a oír las invitaciones y denuncias de Juan por temor a verse inducidos a revelar los secretos de sus vidas. Sin embargo, su predicación era un anuncio directo del Mesías. Era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de Daniel
que incluían el advenimiento del Mesías, estaban por terminar. Y todos anhelaban participar en esa era de gloria nacional que se esperaba para entonces. Era tal el entusiasmo popular que el Sanedrín se vería pronto obligado a sancionar o a rechazar la obra de Juan. El poder que dicha asamblea ejercía sobre el pueblo estaba ya decayendo. Era para ella un asunto grave saber cómo mantener su posición. Esperando llegar a alguna conclusión, enviaron al Jordán una delegación de sacerdotes y levitas para que se entrevistaran con el nuevo maestro. Cuando los delegados llegaron, había una multitud congregada que escuchaba sus palabras. Con aire de autoridad, destinado a impresionar a la gente y a inspirar deferencia al profeta, llegaron los altivos rabinos. Con un movimiento de respeto, casi de temor, la muchedumbre les dio paso. Los notables, con lujosa vestimenta y con el orgullo de su posición y poder, se llegaron ante el profeta del desierto. ¿Tú quién eres?, preguntaron. No soy yo el Cristo, contestó Juan, sabiendo lo que ellos pensaban. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? No. Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. El pasaje al que se refirió Juan es la hermosa profecía de Isaías: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese, todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Antiguamente, cuando un rey viajaba por las comarcas menos frecuentes de sus dominios, se enviaba delante del carro real a un grupo de hombres para que aplanase los lugares escabrosos y llenase los baches, a fin de que el rey pudiese viajar con seguridad y sin molestia. Esta costumbre es la que menciona el profeta para ilustrar la obra del Evangelio. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Cuando el Espíritu de Dios conmueve el alma con su maravilloso poder al de despertarla, humilla el orgullo humano. El placer mundanal, la jerarquía y el poder son tenidos por inútiles. Son destruidos los consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y se sujeta todo intento a la obediencia de Cristo. Entonces, la humildad y el amor abnegado, tan poco apreciados entre los hombres, son ensalzados como las únicas cosas de valor. Tal es la obra del Evangelio, de la cual el mensaje de Juan era una parte. Los rabinos continuaron preguntando: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Las palabras el profeta se referían a Moisés. Los judíos se habían inclinado a creer que Moisés sería resucitado de los muertos y llevado al cielo. No sabían que ya había sido resucitado. Cuando el Bautista inició su ministerio, muchos pensaron que tal vez fuese el profeta Moisés resucitado, porque parecía tener un conocimiento cabal de las profecías y de la historia de Israel. También se creía que antes del advenimiento del Mesías,
Elías aparecería personalmente. Juan salió al cruce de esta expectación con su negativa, pero sus palabras tenían un significado más profundo. Jesús dijo después, refiriéndose a Juan: y si queréis recibirlo, este es Elías, el que había de venir. Juan vino con el espíritu y poder de Elías para hacer una obra como la que había hecho Elías. Si los judíos le hubiesen recibido, esta obra se habría realizado en su favor, pero no recibieron su mensaje. Para ellos no fue Elías. No pudo cumplir en favor de ellos la misión que había venido a realizar. ¿Ok? Es interesante esto porque, hermanos, a veces, ¿no es cierto?, pareciera ser que Juan el Bautista estaba contradiciendo las palabras de Jesucristo cuando Jesucristo mismo lo reconoció como el Elías que había de venir. Recuerdan que cuando Juan el Bautista estaba prisionero poco antes de ser muerto, el Señor Jesús le habló a la multitud y les dijo abiertamente que Juan el Bautista era este Elías que había de venir. Sin embargo, Juan dijo que él no era Elías. Bueno, aquí la sierva del Señor nos está diciendo que la negativa de Juan de reconocerse a sí mismo como el Elías que había de venir fue algo más profundo que negar la realidad. En realidad lo que estaba haciendo Elías es decirles en pocas palabras a los judíos incrédulos, decirles: yo no soy Elías para ustedes. ¿Ok? Bueno, sigue diciendo: muchos de los que estaban reunidos al lado del Jordán habían estado presentes en ocasión del bautismo de Jesús, pero la señal dada entonces había sido manifiesta para unos pocos de entre ellos. Durante los meses precedentes, durante el ministerio del Bautista, muchos se habían negado a escuchar el llamamiento al arrepentimiento. Así habían endurecido su corazón y obscurecido su entendimiento. Cuando el cielo dio testimonio a Jesús en ocasión de su bautismo, no lo percibieron. Los ojos que nunca se habían vuelto con fe hacia el invisible no vieron la revelación de la gloria de Dios. Los oídos que nunca habían escuchado su voz no oyeron las palabras del testimonio. Así sucede ahora. Con frecuencia, la presencia de Cristo y de los ángeles ministradores se manifiesta en las asambleas del pueblo, y sin embargo, muchos no lo saben. No disciernen nada insólito, pero la presencia del Salvador se revela a algunos. La paz y el gozo animan su corazón. Son consolados, estimulados y bendecidos. Los diputados de Jerusalén habían preguntado a Juan: ¿por qué pues bautizas? Y estaban aguardando su respuesta. Repentinamente, al pasear Juan la mirada sobre la muchedumbre, sus ojos se iluminaron. Su rostro se animó. Todo su ser quedó conmovido por una profunda emoción. Con la mano extendida, exclamó: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, el mismo que viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de su zapato. El mensaje que debía ser llevado al Sanedrín era claro e inequívoco. Las palabras de Juan no podían aplicarse a otro, sino al Mesías prometido. Este se hallaba entre ellos. Con asombro, los sacerdotes y gobernantes miraban en derredor suyo, esperando descubrir a aquel de quien había hablado Juan. Pero no se le distinguía entre la multitud. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús Juan le señaló como el Cordero de Dios, nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías.
La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Durante las semanas que siguieron, Juan estudió con nuevo interés las profecías y la enseñanza de las ceremonias de los sacrificios. No distinguía claramente las dos fases de la obra de Cristo, como sacrificio doliente y como rey vencedor, pero veía que su venida tenía un significado más profundo que el que discernían los sacerdotes y el pueblo. Cuando vio a Jesús entre la muchedumbre, al volver él del desierto, esperó confiadamente que daría al pueblo alguna señal de su verdadero carácter. Casi impacientemente esperaba oír al Salvador declarar su misión, pero Jesús no pronunció una palabra, ni dio señal alguna. No respondió al anuncio que hiciera Juan el Bautista cerca de él, sino que se mezcló con los discípulos de Juan sin dar evidencia externa de su obra especial, ni tomar medidas que lo pusiesen en evidencia. Al día siguiente, Juan vio venir a Jesús. Con la luz de la gloria de Dios descansando sobre él, el profeta extendió las manos diciendo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es del que dije: tras mí viene un varón, el cual es antes de mí. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no lo conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Qué hermosas palabras, ¿no? Hermanos, si ustedes se fijan bien, en realidad lo que estaba diciendo Juan no es otra cosa que una narración de una experiencia. Y saben, hermanos, se me viene a la mente algo. El espíritu de profecía nos dice que nosotros podemos hablar de muchas cosas que otros han hecho. Pero ¿saben cuál es la predicación más poderosa que nosotros podemos hacer? Es contarle a los demás lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ahora, probablemente esa frase un poco cliché, ustedes la han escuchado en varias partes. Pero aquí me gustaría sumar algo. Hermanos y hermanas, si usted no tiene nada interesante que contarle a otros acerca de la vida de Cristo en usted, entonces yo le animo a que usted busque con, con ahínco, con, ¿cómo decirlo? Que usted busque tal vez con desesperación tener la experiencia de encontrarse con el Señor Jesús. Porque déjeme decirle que si usted no tiene nada que narrar de su propia vida con Jesús, entonces difícilmente su mensaje va a alcanzar algún corazón. Hermanos míos, estamos acostumbrados a inflar la historia de quienes no conocen a Jesús.
Yo no sé si a ustedes les pasa, pero personalmente yo me siento muy incómodo, muy, muy incómodo. Cuando a veces en las reuniones de nuestros hermanos alguien se para adelante e invita a los demás a dar gracias a Dios por sus milagros. Y entonces, como nadie tiene ningún milagro que contar, entonces se empieza a exagerar todo y se empieza a decir cosas tales como, pero hermanos, es que el mismo hecho de que estemos respirando ya es un milagro. ¿Han escuchado frases como esa? O a veces se dice, pero hermanos, el hecho de que el Señor nos tenga con vida y salud ya es un milagro. A ver, hermanos míos, miren, yo no quiero sonar desagradecido o descontento con los dones de Dios. Yo creo que debemos reconocer como dones de Dios inmerecidos el hecho de estar vivos, respirando y con salud. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo creo que deberíamos ser bien respetuosos con Dios y ser honestos en nuestro hablar. Y no deberíamos andar inflando am, experiencias que en realidad no tenemos, como tratando de convencer a los demás con una exageración de nuestro discurso. Si usted o yo no tenemos una experiencia viva que compartir con otras personas, hermanos míos, en vez de empezar a actuar como payasos y llevar de esa manera oprobio al nombre del Señor Jesús, mejor haríamos en buscar al Señor Jesús desesperadamente para que Él nos dé una experiencia que compartir con otros. ¿No les parece a ustedes? Hermanos míos, ojalá que no se malentienda lo que estoy diciendo. Yo creo que debemos ser agradecidos siempre al Señor. Pero una cosa es decir, gracias Señor por darnos la salud y la vida. Y otra cosa muy distinta es decir, hermanos, es un milagro que el Señor nos tenga respirando. Hermanos míos, eso es como cuando alguien dice, es que todos somos especiales. O sea, es como otra manera de decir que nadie es especial, ¿no? Es, es, es exagerar todas las cosas, es utilizar un lenguaje inflado, un lenguaje falso, un lenguaje actuado, ¿sí? Para de alguna manera tratar de revestir con importancia cosas que no lo tienen, cosas que no alcanzan el corazón. Si no tenemos milagros maravillosos que contar, tal vez sí podemos contar experiencias en las cuales el Señor nos ha sacado de la miseria de nuestros propios pecados. Tal vez si usted tuvo una adicción, tal vez usted puede compartir con los demás cómo el Señor le sacó a usted de esa adicción y hoy día usted es una persona libre de esa adicción. Yo creo que eso sí que tiene valor de compartirlo con los demás, especialmente con las personas que están esclavizadas de adicciones. O, por ejemplo, si usted tenía graves problemas económicos y de pronto usted descubrió que confiar en el Señor significaba tener que depositar una gran cantidad de fe en la providencia divina y usted se atrevió a hacerlo, ¿no es cierto? Y el Señor le mostró a usted cómo Él podía bendecir su trabajo y bendecir su hogar y bendecir su vida de tal manera que a pesar de que usted entregó en las manos de Cristo
todo lo poco que usted tenía, sin embargo el Señor no permitió que a usted le faltara y al contrario, finalmente fue para su bendición. Ese tipo de cosas sí vale la pena contar. Pero cuidado con cuando nosotros tenemos vidas que se están quedando vacías, que están quedando en bancarrota espiritual y tratamos de inflar ese vacío con adornos huecos, con adornos que no tienen sustancia. Es mejor ser humildes y reconocer que nuestra experiencia con Cristo es débil, es pequeña y que necesitamos conocerle más de cerca a Él. Qué bonito es ver entonces el testimonio de un siervo del Señor que, si ustedes se fijan, Juan no está inflando nada. Juan está simplemente describiendo lo que a él le pasó. Y eso es suficiente para dejar un registro maravilloso que fue inmortalizado en las Escrituras Sagradas. Hermana, me parece que levantó su mano, hermana Angie, me pareció, ¿o no? Y hermano Jairo, Adelante. eh, la verdad que si me da unos minutitos quisiera contar un pequeño testimonio Ujú. de un milagro de vida que he tenido. Eh, la verdad que yo vivo por la gracia de Dios. Eh, hace 31 años, a mí en el parto de mi hija me descubrieron una miocardiopatía hipertrófica. Yo casi morí en el parto. Y el médico con mi bebé tan recién chiquitita, recién nacida, me dice, lamentamos decirte que esta enfermedad culmina con la muerte súbita. Tú te vas a morir en cualquier momento, eh, en cualquier momento va a llegar esa taquicardia maligna y te va a dar la muerte súbita. Y para mí fue tan terrible, pasé una semana, no me atrevía a cerrar mis ojos, mi esposo me tocaba todas las noches, con mi hijito un poquito más grandecito, y yo le oré tanto al Señor, le dije, Señor, permíteme vivir 15 años. Le pido 15 años para ver crecer a mi hijita, verla, acompañarla en su etapa más importante. Le pedí con todas mis fuerzas al Señor y hoy en día mi hijita tiene 31 años, la vi crecer a mi hijo. Eh, eh, Soy abuela, entonces la verdad que es un milagro que yo esté viva. Yo tengo, el corazón se me está engrosando y de un momento a otro va a venir la taquicardia maligna. De hecho, me han venido taquicardias malignas y el Señor me ha cuidado. Me tuvieron que implantar un desfibrilador para que cuando venga esa taquicardia, eh, eh, mande una descarga para que el corazón se reactive nuevamente. Y a mí el cardiólogo me dice que me ha favorecido mucho, mucho, mucho el hecho de ser vegetariana. Y yo le agradezco a Dios porque por algo el Señor me tiene con vida. Yo cada día que amanece le agradezco al Señor porque es una nueva oportunidad de vida. Sé que debemos vivir el hoy intensamente sin pensar en el mañana porque el mañana no es nuestro. Y el Señor ha sido muy misericordioso conmigo. Cada día que amanece para mí es una nueva oportunidad. Y eso le doy infinitas gracias a mi Señor. Amén. Eso quería compartir, hermano. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Angie. Yo había escuchado su testimonio en el otro grupo y me causó la misma emoción que me causó escucharlo ahora. Y, y hermanos, yo doy gracias al Señor porque nuestra hermana Angie graficó de manera real, de manera preciosa, justamente lo que trataba yo de expresarles antes. Si ustedes se dan cuenta, hay una belleza natural en un testimonio de vida.
en un testimonio verdadero. En un testimonio verdadero, hermanos. Hay una belleza natural, una belleza no fingida. Ese tipo de experiencias que el Señor nos regala son un arma poderosa en la mano de sus hijos para alcanzar el corazón de las personas que no conocen bien al Señor o cuya fe todavía no es fuerte. ¿No les parece a ustedes? ¿No les dan ganas de confiar así en el Señor y ver su mano poderosa actuar en ustedes? Dan ganas, ¿verdad? Bueno, pidámosle al Señor, pidámosle al Señor esas experiencias, pidámoselas. Si alguno de nosotros no tiene mucho que contar acerca del Señor, dígale al Señor, Señor, yo no tengo mucho que decir de ti. Yo no te conozco mucho a ti. Te admiro. Me encanta tu palabra. Yo vibro con tu mensaje, pero yo no tengo mucho que decir de ti. Sí tengo mucho que decir de otros, pero no de algo que tú hayas hecho en mi vida. Y pídanle al Señor que Él se manifieste en sus vidas. No tiene solamente que ser a través de una enfermedad y una sanidad, ni tampoco a través de un milagro, digamos, de salvarles la vida. También ustedes pueden dar pasos de fe y lanzarse en el servicio del Señor. Tomar decisiones para poder probar cuán fiel es el Señor cumpliendo sus promesas, haciendo un pacto con Él. Que el Señor nos dé el precioso oro de una fe probada, probada en la realidad. Bueno, voy a seguir leyendo. Dice, ¿era este el Cristo? Con reverencia y asombro, el pueblo miró a aquel que acababa de ser declarado Hijo de Dios. Todos habían sido profundamente conmovidos por las palabras de Juan. Les había hablado en el nombre de Dios. Le habían escuchado día tras día mientras reprendía sus pecados. Y diariamente se había fortalecido en ellos la convicción de que era enviado del cielo. Pero ¿quién era este mayor que Juan el Bautista? En su porte e indumentaria nada indicaba que fuese de alta jerarquía. Aparentemente era un personaje sencillo, vestido como ellos, con la humilde vestimenta de los pobres. Había entre la multitud algunos de los que en ocasión del bautismo de Cristo habían contemplado la gloria divina y oído la voz de Dios. Pero desde entonces el aspecto del Salvador había cambiado mucho. En ocasión de su bautismo habían visto su rostro transfigurado por la luz del cielo. Ahora, pálido, cansado y demacrado, fue reconocido únicamente por el profeta Juan. Pero al mirarle, la gente vio un rostro donde la compasión divina se aunaba con la conciencia del poder. ¿Saben, hermanos? Esta frase, miren, por favor yo les invito a que pongan atención en estas pequeñas frases. Yo, hermanos, cuando yo leo estas frases, a mí no me cabe duda de que esto es inspirado por Dios. Estas frases no son de invención humana, hermanos. Miren lo que dice. Al mirarle, la gente vio un rostro
donde la compasión divina se aunaba con la conciencia del poder. Hermanos míos, lo que vio la gente fue nada menos que el rostro de Dios en un hombre. Eso fue lo que vieron. Hermanos míos, ¿ustedes se han puesto a pensar alguna vez que la gente que estaba ahí reunida escuchando las palabras de Juan, cuando vieron el rostro de Cristo, estaban mirando a Dios? ¿Se han puesto a pensar en eso? Dice, toda mirada de sus ojos, todo rasgo de su semblante estaba señalado por la humildad y expresaba un amor indecible. Hermanos míos, era nada menos que Dios mirándonos. ¿Quieren ustedes saber cómo se ve la mirada de Dios? Lean estas frases que estamos leyendo y cierren sus ojos e imagínenselo. Todo rasgo de su semblante estaba señalado por la humildad. Hermanos míos, Dios es un ser humilde. Y expresaba un amor indecible. Parecía rodeado por una atmósfera de influencia espiritual. Aunque sus modales eran amables y sencillos, daba a los hombres una impresión de un poder escondido, pero que no podía ocultarse completamente. ¿Era este aquel a quien Israel había esperado tanto tiempo? Hermanos, vamos a quedarnos con esta preciosa imagen del rostro de Cristo. Y quiera Dios que podamos verle y que podamos ser atraídos a Él en su sencillez, en su humildad, en su verdad, en su honestidad, y que nazca en nosotros el deseo de ser así, de ser como Él. Que el Señor les bendiga, hermanos.